antes de iniciar y darle la bienvenida a Shaddai, que ya está aquí con nosotros. Bueno, a lo mejor te damos primero la bienvenida, porque si no, ¿cómo está Shaddai? Buenas tardes, para que leamos los comentarios juntos. ¿Cómo estás? Muy bien, Caro, buenos días. Bueno, tardes ya. Ya tarde. Siempre Sí, esa ya, mala siempre costumbre. tarde. Hay que leer los comentarios, Shaddai, que muy amablemente nos dejan. Dice acá Mauro, buen día, dice, ¿por qué se saltó usted mi comentario? No vemos, la verdad, Mauro, el otro comentario, pero si nos lo puedes escribir, con mucho gusto lo leemos. No vemos un comentario anterior. Aquí dice, Lulu Telles Aristegui ahora está conspirando contra el ministro Saldívar, dice Lulu Telles. Dice Gerardo Jesús, dice, sugieran nombres de jueces para la próxima elección. No sé si podemos tal cual como sugerir, porque pues sabemos también que pues la elección es libre, secreta. Lo que hemos hecho es entrevistar a algunas y algunos candidatas y candidatos desde magistrados, magistradas de circuito, y también a candidatos a ministros, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el canal tenemos varias entrevistas y lo seguiremos haciendo. De hecho, mañana tenemos una entrevista con un candidato a ministro a la Suprema Corte para que estén también al pendientes. Y todos estos perfiles que hemos entrevistado, la intención que hacemos es precisamente entrevistarles, pero para que ustedes se formen una opinión, ¿no?, sobre esas preguntas que les hagamos, para que ustedes sepan si es una candidata o candidato idóneo, no necesariamente que nosotras estemos de acuerdo con ellas o ellos, pero pues es para informarles. Obviamente son muchísimos candidatas y candidatos, pero pues seguimos haciendo el esfuerzo de traer algunos de los perfiles. Y hay esta información en el canal, además de, por ejemplo, una investigación de la periodista Laura Sánchez Ley, que me parece que fue del viernes antepasado, sobre perfiles de jueces, que pues han sido acusados o señalados por presuntos nexos o de haber protegido a presuntos delincuentes. También ahí pueden ver esto, o en el propio trabajo periodístico de Laura Sánchez Ley, que está en Milenio. Dice acá... Celia, bueno, solamente salió una H de Celia Linares. Mónica Morales nos escribe, hola Carolina, me encanta tu conducción en la noticiera, gracias. Queremos trenes de vuelta, nos dice Mónica. Muchas gracias, Mónica, por tus comentarios. Dice Estrella Marinera, trenecito para el pueblo. Sí, y dice acá también, dice, si estaban, no respetaron el funeral del Papa Francisco, nos dice Lulu Telles. Dice María de Lourdes, Caro, muchas gracias, yo ya me suscribí. Muchísimas gracias, María de Lourdes, por suscribirte, nos ayudan de verdad muchísimo, y muchas gracias por pues ese gesto. Acá también Mauro nos escribe, supongo que como sus opciones para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice, por el voto de millones de obradoristas, nos pone Mauro, buen día. Y aquí también nos pone Liajo, dice, nuestra revolución se hizo, o más bien tuvo mucho auge por los trenes. Es cierto, esta parte que estaría interesante, Shaddai, hacer, ¿no?, de pronto como una revisión histórica de cómo precisamente los trenes de pasajeros han influido y siendo parte también de nuestra historia. Privatizados, lo repetimos por Ernesto Zedillo, quien, porque salió, pues ahora, como lo vimos al principio, pues a salir a hablar muy asustado de la reforma del Poder Judicial. Pero bueno, pues muy pese a ellos y estos sexenios neoliberales, hoy estamos recuperando pues nuestros trenes de pasajeros. ¿Cómo ves, Shaddai? Pues es un buen proyecto, ¿no?, que se está empleando y recuperando los trenes, y además hace poco presentaron también en la mañanera en una cápsula de mujeres en la historia, ¿no?, de una de las primeras fotógrafas mexicanas que justo documentó todo ese proceso revolucionario, y también incluso desde trenes y la infraestructura, ¿no?, que se fue construyendo. No recuerdo el nombre de la fotógrafa, pero estaría bueno volverlo a revisar. Sí, hay que hacer ahí una investigación. Pero bueno, Shaddai, ¿qué nos traes el día de hoy? Sé que es un tema por ahí también muy importante. ¿Qué nos preparaste para la redacción del día de hoy? Para la redacción del día de hoy traje el caso de una hidroeléctrica. Quiero presentarte como una imagen de una región que a lo mejor para todos es algo conocida, ¿no?, porque está dentro de la zona de unos de los grandes centros turísticos del país que son históricos, ¿no? Y es que en esta región, las últimas décadas, pues se ha envuelto en fuertes posturas de resistencia y protección por parte de comunidades. De aquí
Salen figuras como Bruno Plácido, que fue líder de las autodefensas en Guerrero, ¿no? Que está justo a la altura o similar a figuras como José Manuel Mireles en Michoacán. Y presento esta zona porque ahí en donde corre el río Papagayo se esperaba la construcción de una presa que la verdad pues aún no se ha cancelado de manera oficial, sino que se mantiene en pausa y es conocida como La Parota, con el mismo nombre de la comunidad en donde se pensaba o se piensa construir. Entonces ahí justamente pues vemos la cortina donde se detiene el agua. Y si tú puedes observar el flujo en azul como de los ríos y del río Papagayo que al final desemboca en el Pacífico, en esa parte, en color anaranjado, se pensaba colocar este dique de contención y de esta forma inundar casi 15,000 hectáreas, formando un embalse más o menos como de 9,000 millones de metros cúbicos de agua. Afectando pues esta área con municipios como el de Acapulco, San Juan Escudero y San Marcos. El proyecto se justificaba de que dentro de esta zona pues no había grandes centros de poblaciones. Sin embargo, pues no resultó lo que esperaban, ¿no? Porque al final sí hubo un levantamiento por parte de las comunidades afectadas que pretendían detener a esta hidroeléctrica que en 2003 se incluyó dentro del plan Puebla-Panamá. Yo no sé si te acuerdas justamente de ese plan Puebla-Panamá que surgió durante el sexenio de Vicente Fox y que el objetivo era crear como una zona de integración desde México, desde el sur de México hasta Centroamérica, para impulsar el desarrollo económico y comercial. Y en su momento fue demasiado criticado porque se hacía el balance de que si realmente el plan Puebla-Panamá había traído los resultados que se esperaban, ¿no? Se criticaba incluso que en vez de promover una mayor inversión y trabajo a esta zona, pues promovió más bien como el desplazamiento de miles de personas, ¿no? Por el tipo de inversiones privadas con bajos salarios, ya sabes, ¿no? Esa parte que durante mucho tiempo se descuidó. Entonces, en 2004 surge la oposición de parte de los comuneros a este proyecto que se llamó el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores, la CECOP, quien denunció irregularidades en el proceso de consulta, también así como manipulaciones e incluso exclusiones de los comuneros que se oponen a estas asambleas que se oponían a la construcción del proyecto. Entonces, a lo largo pasaban los años y eran protestas, enfrentamientos, la verdad, muy violentos en muchas ocasiones, hasta que incluso en 2007 se ordenó como la restricción del proyecto, evidenciando pues esas irregularidades que había denunciado la misma población. Y finalmente, en 2014, los comuneros lograron que el gobierno de Guerrero en ese entonces estaba Ángel Aguirre Rivero como gobernador, firmaron un documento que se llamó los Acuerdos de Cacahuatepec, en donde se comprometía precisamente a la cancelación del proyecto y a respetar los derechos humanos de las personas opositoras al proyecto, así como asegurar su protección. Sin embargo, la población después denunció que no se cumplieron dichos acuerdos. ¿Y por qué cuento esto? Porque el día viernes 25 de abril falleció el vocero precisamente de la CECOP,
Marco Antonio Suástegui Muñoz a los 49 años. Esto tras convalecer durante una semana en un hospital privado de Acapulco, tras recibir 3 impactos de bala, cuando él salía de su trabajo en la playa, en una playa de, ¿cómo se llama? Icacatepec. Y después, pues bueno, los pobladores del municipio de Cacahuatepec despidieron al activista entre porras, consignas y reclamos de justicia. Marco Antonio pues fue perseguido y encarcelado en múltiples ocasiones por protestar en contra de esta presa que ya te mencionaba. En 2015 fue encarcelado por órdenes del gobernador René Juárez Cisneros y logró salir tras pagar una fianza. En 2014 lo encarcelaron y se lo llevaron al Ceferezo número 4 en Nayarit y Tepic como de una forma para aislarlo. Finalmente, en 2016 salió tras la liberación y la resolución penal, junto con todos los comuneros que habían sido encarcelados tras una riña. También en 2018. Y ya después, a finales, él en los últimos años también se había asumido a la lucha de un colectivo que se llamaba Turisteros Unidos en Defensa de la Playa Icacos, que defendían su derecho a trabajar en la playa, ofreciendo servicios turísticos y también vender, ya sabes, tú vas a Acapulco y te venden la crema o cualquier otro producto, hasta trajes de baño, ¿no? Entonces, se había unido a este colectivo precisamente para negociar que no los desplazaran de la playa y les dieran el permiso de vender en las playas. Finalmente sí se resolvió. Entonces al final tenían que traer como su gafete, identificándose. Y también durante los huracanes de Otis y John, junto con este colectivo, pues ayudaron en labores de auxilio en las comunidades cercanas tras el desbordamiento del río Papagayo. Y también se dedicaba a la búsqueda de su hermano Vicente, que esas eran como de las últimas labores que realizó. Repartía folletos en Acapulco, buscaba entre las barrancas, en los ríos. Y bueno, este es como el caso de un activista más, ¿no? Asesinado en el país, como el caso de Samir Flores, que en algún momento también lo conversamos en este espacio, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, ahí está el caso de Suástegui. Uh-huh. Que también pues me pareció como importante, ¿no? La denuncia, porque son como de estos activistas que finalmente son los que casi no se hablan, ¿no? Claro, uh-huh. Por supuesto. Pues sí, qué importante retomar este caso. ¿Está ya en el sitio? Estamos a punto de okay. subirlo, saliendo de aquí, de arriba. Uh-huh. Ok. ¿Dónde podemos seguir pues esto de la redacción de El Chamuco? Pues publicamos todos los días en la página de elchamuco.com. También ahí se suben todas las entrevistas, todas las secciones, en YouTube, secciones de esas mismas entrevistas en Twitter, Instagram, TikTok. Ahí pueden encontrar toda la información, ¿no? Perfecto. Y este artículo también entonces estará en la página para ir detalladamente, ¿no? A verlo. Sí. Desde el proyecto, el plan uh-huh. Puebla-Panamá, ¿no? Uh-huh. y el caso del fallecimiento y asesinato, ¿no? de este activista. Claro, uh-huh. Sí, qué importante también pues darle seguimiento también a la respuesta de las autoridades y pues la no impunidad del caso. Pues te agradecemos mucho, Shaddai, no sé si quieras agregar alguna cosa más.
No, no. Mira, Sería acá todo de nos mi escriben, parte. no puedo ponerlo otra vez, es que es el último que nos pone María de Lourdes, que dice qué buen tema. Pienso que algunas presas, a ver si lo podemos ver. El último. Por fin. Es que tenemos acá una dificultad con ponerlos en la pantalla, pero María de Lourdes nos escribe, qué buen tema noticiera. Pienso que algunas presas no deben desviar los ríos que les quitan el vital líquido a las comunidades cercanas. Yo no soy experta, pero veo que algunos ríos están secos, nos dice María de Lourdes. Tú has dado seguimiento también como a estas partes de los proyectos y las presas y esto, ¿no? También. Sí, sí, por ejemplo, en el caso de, a ver si el viernes nos acompaña una doctora en incendios. Sí, que también eso es importante. Ajá, ahí está. Ella, el otro día platicaba con ella y hablaba que pues estamos como en una temporada de sequía en el país, ¿no? Y es bastante evidente, creo que lo han repetido reiteradamente, incluso en las mañaneras, por este caso del tema del agua, con el tratado del agua en la frontera norte, incluso también en el Trinche lo mencionaron este tema. Y pues es que también nos encontramos en una temporada de sequía en el país. Eh, y en el caso de las presas, pues también estaría interesante porque Costa Rica tiene un modelo también cuando hace esta planeación territorial y energética de hidroeléctricas, procesos de consulta que tal vez podría ser interesante revisar, que les ha funcionado bastante bien en Costa Rica para llegar a consensos con comunidades locales, ¿no? Entonces, sería también interesante revisar cómo pasa el proceso entre Costa Rica y el caso mexicano, porque Claro. hay veces en donde, pues sí, no, siempre cae en conflicto entre el territorio y el desarrollo energético en el país. Eso es como muy recurrente, ¿no? Pues sí, ok, pues seguiremos dándole seguimiento. Vamos a leer también acá sus comentarios, creo que los puedo poner. Yolabel nos dice Ley Mordaza. Lulu Telles nos escribe Cedillo que nos explique por qué privatizó los trenes. Estrella Marinera nos dice Callín tirándose al piso, muy bueno ese cartón, creo que es de Jerjes, se dice El Gusano Barrenador con Marco Cortés. Acá también nos dice FFES, el 1 de junio voto masivo por 3, se vota en boleta morada. Dice María de Lourdes, yo viajé a Veracruz en tren y era un medio de transporte que casi todos los mexicanos usaban. Yo era muy joven, pero fue una experiencia muy bonita viajar en tren. Yo nunca viajé, tú tampoco. Pues. No, nunca he viajado en tren, pero, por ejemplo, ¿alguna vez leíste esta novela que se llamaba México Negro? No. Es una novela en donde comienza precisamente, del desarrollo petrolero en el país, pero también hay una parte en donde se refleja muy bien cómo fue el desarrollo económico en ese tiempo, en los años 60, todavía 70, ¿no? Todavía también hasta 80, ¿no? Cómo impulsaban el comercio, por ahí llegaban las cartas, Ajá. la gente por ahí movía productos. Y en el caso de Veracruz, antes de que existiera, por ejemplo, la carretera que te lleva o que cruza Papantla, pues la gente atravesaba por el río o llegaba en tren, no había carretera, ¿no? Entonces, la verdad es que el tren impulsó bastante al país. Pues, fue, bueno, herencia. Sí. Mucha historia de los Sí, trenes. sí, hay que hacer un programa especial sobre eso. A mí la verdad pues sí me emociona viajar en tren. Sí, a mí también. Dice acá Mario Zamudio, será bueno que tuvieran una sección para cada uno de los estados del país, para hablar de las candidaturas a las elecciones en cada uno de ellos, claro. Estamos preparando varios pues programas, porque como decimos, pues son muchos candidatos, porque además no solamente el estado, como vimos en el Estado de México, dentro del estado van a haber diferentes distritos electorales, aquí en la misma Ciudad de México, no se va a hacer, por ejemplo, en el caso de jueces, digamos, toda la ciudad no va a votar por un mismo o los mismos jueces y juezas, sino que por alcaldías va a ser también es más, ni siquiera como de las propias alcaldías, sino hay una estructura un poco inusual, digámoslo así, pero por supuesto que lo vamos a ir
presentando. Y aclarar que no son sugerencias, ¿no? De voto, Claro, como, exacto. como decías, ¿no? Sí, Son sí, que pues nada más presentaciones. intentamos como mostrárselos, ustedes deciden, el voto es libre y secreto, pero pues sí también pues ese esfuerzo que consideramos importante, pues de este ejercicio que es inédito, vemos, regresando al Ernesto Zedillo, ¿no? Que es parte de la narrativa que hace como, es que es un caos, no va, sin argumentos, por supuesto, esto que dijo en este texto sobre que era una especie como de elección orquestada desde el gobierno federal, en fin, ¿no? Pero esta narrativa de la que se nutre la derecha de decir va a salir mal, están tan afectados emocionalmente porque se democratice el Poder Judicial, que pues esto es lo que salen a decir y entonces un poco para también hacer menos desensitivar El voto, ¿no? Desde... el voto, Ajá. y hacer que las personas no salgan a votar. Entonces, pues esto. Sí, siendo autoritarismo, Desincentivar el voto. Dice acá también, dice Estrella Marinera, interesante tema, el de las presas y ríos. Dicen también por acá, dice María de Lourdes, era muy joven el luchador social. En Guerrero siempre asesinan a muchos luchadores sociales, qué tristeza. Por acá también nos dice FFest, es una linda experiencia bajar en tren, varias veces fui a Guanajuato. Pues síganos escribiendo qué es lo que piensan sobre esto. Estaremos, como les decimos, pues preparando más programas en estos días con más entrevistas a candidatas y a candidatos. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.